vida de cada ecuatoriano, acompañándote a donde nadie más llegó, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Encuentre el Chery Tiggo 2 Pro 2024 con su nuevo precio desde $17,590. Pregunta también por nuestro plan de vehículos exonerados. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho o 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal. Lo invitamos para analizar a propósito del cambio de gobierno y las herencias que quedan. Y quisiera empezar con este tema petrolero. Recordamos cuando se anunció desde el Ejecutivo el que se iba a duplicar la producción petrolera. Al contrario, esto fue cayendo por diversas circunstancias. Lo cierto es que no se cumplieron al menos proyectos petroleros que no le fueron bien en estos 2 años y medio. ¿Cómo resumir esta situación, esta herencia que queda en el sector petrolero? Alberto, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente en materia petrolera las cosas han ido muy mal. Desde 2021, cuando asumió el gobierno Guillermo Lasso, lejos de subir la producción, más bien esta declinó de manera persistente. Producimos menos petróleo hoy del que producíamos hace algunos años. Y muchos de los problemas están por el lado de que no se ha logrado destrabar la inversión privada. El Petroecuador continúa con una política de revertir campos hacia el Estado. Una vez que vencen las concesiones, en vez de buscar extenderlas, renegociar con los inversionistas para que continúen invirtiendo, garantizar nuevas inversiones, lo que hace es que todo vuelva al Estado. Y el Estado no tiene recursos. Entonces hay un problema de falta de inversión. Si no se invierte en petróleo, la producción declina. El petróleo necesita de inversiones permanentes y el Estado, que cada vez tiene más campos bajo su control, tiene una capacidad insuficiente para poder invertir y elevar la producción. El resultado lo vemos ya en las cuentas fiscales, en donde los ingresos por el lado petrolero están cayendo, no solamente porque ha caído el precio, eso es uno de los factores importantes, sino también porque exportamos menos petróleo que el que exportábamos en el pasado. ¿Cuáles serían los mayores problemas que quedan como herencia para el nuevo gobierno, además de esta reducción de la producción petrolera en lugar de aumentarlo? Bueno, el problema de fondo para el nuevo gobierno viene por el lado de la inversión. La inversión está detenida, y está detenida no solamente en materia petrolera, sino de manera general en otras áreas. Por ejemplo, esa denuncia que hizo Leonidas Issa al decreto ejecutivo que normaba la consulta ambiental, que fue acogida por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional suspendió temporalmente este decreto. Hace pocos días autorizó que continúe en vigor ese decreto, pero de manera temporal hasta que haya una nueva ley al respecto. Todo eso lo que hace al final del día es detener la inversión. La mega inversión que requiere de una consulta ambiental no se pudo hacer por un buen tiempo y ahora se va a poder hacer, pero con ciertas limitantes. No se puede hacer en zonas donde haya comunidades indígenas porque se requiere de una nueva ley para esa consulta ambiental. Entonces, el resultado es que mega inversiones en el área de infraestructura, de turismo, de petróleo, minería, generación eléctrica, tienen restricciones importantes. Y si vamos a otro nivel de inversiones, por ejemplo, a nivel de inversiones de todo tamaño, existen más de 14,000 trámites represados en el Ministerio del Ambiente. Eso significa también inversiones que no se han realizado. Y si a eso sumamos todos los trámites que están en distintos ministerios en cuanto a iniciativas público-privadas,
son también infinidad de procesos de iniciativas público-privadas que no se resuelven. Entonces, al final del día, el desafío que está recibiendo Daniel Noboa es una inversión paralizada y que tiene que lograr destrabarla. Y destrabar la inversión no se trata de hacer giras internacionales, ni de hacer foros de Ecuador Open for Business como hizo Guillermo Lasso, sino se trata de mirar casa adentro. Los inversionistas están interesados en invertir en el país. El problema es que casa adentro tenemos una cantidad tan grande de trámites que limitan esa inversión, que bloquean esa inversión. Y el resultado es lo que ya predice el Banco Central. La inversión este año en el país va a caer 0,1% y el próximo año va a volver a caer 0,1%. El desafío de Daniel Noboa es hacer que esa predicción del Banco Central no se cumpla, lograr destrabar la inversión en el país. Incluso hay proyectos emblemáticos como el desarrollo del ITT, que de alguna manera se trunca en su desarrollo. Definitivamente, ese es el problema del Yasuní ITT. Era un bloque que tenía un potencial muy grande. El gobierno estimó en su momento que en el corto plazo podía subir de los 70,000 barriles que tenía en la actualidad a alrededor de 100,000 barriles por día. E incluso se estimaba que con más inversión podía llegar más que eso. Entonces era un bloque con muchísimo potencial, un bloque que además apenas 80 hectáreas estaban dentro del Parque Yasuní. Por eso es que es tan lamentable que por 80 hectáreas dentro del Parque Yasuní se metió todo en el mismo saco y se acabó con todo un bloque cuando el grueso de ese bloque estaba fuera del Parque Yasuní. Entonces, esa decisión que va a tener que cumplir Daniel Noboa, que es la decisión de los ecuatorianos de cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, es una decisión extremadamente costosa. El próximo año, el fisco dejará de recibir, según el Banco Central, 778 millones de dólares. Eso es un golpe muy fuerte para las cuentas fiscales. Y el problema es que no solamente que va a dejar de recibir 778 millones, sino que además tiene que sacar de algún lado alrededor de 600 millones de dólares para cerrar ese bloque. Porque para la inversión que se tiene que hacer para cerrar la producción supera los 600 millones de dólares. Entonces la situación fiscal va a ser muy compleja. Quienes van a sentir el impacto de manera inmediata, en primera línea están todos los gobiernos autónomos descentralizados, porque ellos participan de las rentas petroleras. Van a recibir menos rentas petroleras del próximo año. Si este año ya se han quejado de que se han disminuido las rentas por la caída del precio del petróleo, para el próximo año la caída va a ser aún mucho mayor. Y en segunda línea, quienes van a sentir van a ser los ciudadanos, porque un fisco quebrado, que es lo que recibe Daniel Noboa, va a tener que tomar correctivos. Está por verse cuáles son las preferencias de Daniel Noboa. Él dice que quiere reducir impuestos. En este entorno que estamos viviendo, tendrá que compensar de alguna manera, y hay que ver cómo piensa compensarlo. La alternativa que no existe es la de pensar que el fisco puede seguir gastando, que puede seguir sosteniendo todo lo que hace ahora, cuando sus ingresos van a caer tan fuertemente. El cierre del Yasuní ITT va a implicar una disminución muy importante en las rentas fiscales que va a tener que ser compensada de alguna manera, y hay varias opciones. Todavía Daniel Noboa no nos ha dicho qué es lo que piensa hacer, o tal vez no se da cuenta de la magnitud del problema, pero más temprano que tarde se dará cuenta. Y las alternativas que tiene son o la de pasar la cuenta a los ciudadanos vía impuestos, o la de pasarle la cuenta a los ciudadanos vía elevación de precios de los combustibles, es decir, eliminación de subsidios, o la de reducir gastos. Pero alguna alternativa va a tener que tomar, porque el Estado no puede gastar el dinero que no tiene, que no le ingresa. Entonces, la alternativa de que todo continúe como hoy, eso no existe. El próximo año vamos a ver, más temprano que tarde, las decisiones que tenga que tomar el gobierno, probablemente forzado, contra su voluntad, tendrá que tomar correctivos, porque el fisco está en medio de una situación realmente dramática. Economista Acosta Borneo, ¿qué pasó con las licitaciones? En algún momento se habló para tratar de, en un caso, de incorporar nuevos campos o reactivar algunos. Sí, vemos que ese es uno de los problemas, que los procesos licitatorios avanzan lentamente, muy lentamente. En materia hidrocarburífera, lamentablemente, hay muchos intereses de por medio. Entonces, no se realizan procesos que deberían realizarse.
Por otro lado, como digo, las concesiones que ya vencen, en vez de tratar de extender con inversionistas privados, el Estado Petroecuador asume esas responsabilidades. Es como que dentro del sector petrolero todavía existe una visión muy estatista, en donde Petroecuador quiere seguir abarcando lo que no avanza a mantener y a invertir. Entonces tenemos un Petroecuador que asume más campos, que no quiere, o a través de los procesos, en la práctica, no termina licitando los campos que debería para poder acelerar la inversión, para transferirlos a un manejo privado. Entonces, mientras no se cambie este esquema estatista de manejo del petróleo, vamos a ver cómo el Ecuador seguirá con una producción petrolera estancada. Porque para que Petroecuador pueda invertir en sacar adelante esos campos, necesita recursos, y el Estado no tiene recursos y no los va a tener por un buen tiempo. No sabemos hasta cuándo, eventualmente, si vuelve a haber un nuevo boom petrolero, las cosas pueden cambiar, pero la realidad actual y la visión de corto plazo es que no va a haber esos recursos, y eso debería ser un llamado de atención para poder hacer un cambio en la política petrolera, en donde se fomente mucho más la participación privada, la inversión privada, a través de licitaciones de los campos, seguir ampliando la frontera petrolera. Hay campos hay inversiones que se llamaron, incluso en este evento que hizo Guillermo Lasso, se invitaron a los inversionistas, pero si internamente a esto se suma todo este tema de los trámites y los permisos detenidos, entonces entre la poca voluntad de Petroecuador de que entren inversionistas privados en la práctica, a través de las políticas que toma, y todos los trámites engorrosos y retenidos que existen, el resultado es que la inversión en el Ecuador, la inversión privada en materia hidrocarburífera, no está avanzando, y la producción petrolera del país sigue declinando. Alberto, hemos estado en un círculo vicioso. Se anunció el aumento de la producción, se quiso incorporar más reservas, pero si no se ha hecho exploración para incorporar esas reservas, porque no hay recursos en el Estado, tampoco hay inversión extranjera, estamos en un círculo vicioso del que no podemos salir. Sí, estamos atrapados en una ideología estatista para el manejo del petróleo, cuando la realidad es que el Estado no tiene por qué manejar directamente el petróleo. El Estado participa de las rentas petroleras, incluso si es que quien maneja un campo es del sector privado. La ley está hecha de esa manera. La participación en cuanto a la participación del Estado en las rentas petroleras le garantiza una renta importante sin necesidad de ser el operador. Entonces no hay razón para tratar de que el Estado sea quien maneje el petróleo. El Estado no debería manejar el petróleo. Eso deberíamos abrir la puerta a capitales privados para poder extraer la mayor cantidad de crudo, mientras el crudo todavía sea valioso. Porque lo que hay que estar muy claro es que el crudo no va a ser valioso indefinidamente. Eventualmente, no sabemos cuándo, llegará una nueva energía que sea económicamente viable, que sustituya al petróleo. Sucedió con el carbón. El carbón se dejó de usar, o se usa muchísimo menos, no porque el carbón se acabe. El carbón no se ha acabado, existen todavía minas de carbón, pero se dejó de usar porque apareció un sustituto energético mucho más eficiente económicamente hablando. Y lo mismo va a suceder con el petróleo. Y sería lamentable que el Ecuador, con todas las necesidades que tiene, no haya usado el petróleo mientras era rentable, incluso para poder invertir para la transición postpetrolera. Porque mucho se habla de la era postpetrolera, pensando que eso es algo que simplemente dejando de producir petróleo estamos ya preparados y ya ha llegado la era postpetrolera. No es así. Por eso es que la decisión de cerrar el Yasuní-TT es realmente una decisión absurda en términos ecológicos. Porque el Ecuador, ¿qué es lo que hizo? Dejará de recibir esas rentas petroleras, pero va a seguir importando combustibles, va a seguir subsidiando combustibles. Es decir, para el planeta no ayudamos en nada, porque el petróleo que dejamos de consumir producido en el Ecuador, lo vamos a consumir producido en un país vecino. Entonces, ¿dónde está el beneficio ambiental? Y más bien hay un perjuicio ambiental importante, porque ahora el Estado va a tener menos rentas para poder invertir en lo que debió haber hecho siempre, que es invertir en la transición energética, invertir en la electrificación del país. Eso requiere millonarios recursos que el país ahora ya no tiene. Ahora, luego de la decisión de cerrar el Yasuní-TT,
el Ecuador es un país aún más dependiente de los hidrocarburos contaminantes que lo que pudo haber sido antes, porque antes con esas rentas pudimos haber invertido para hacer la transición energética. Ahora ya no tenemos esas rentas, la única alternativa que tenemos es seguir importando combustibles de manera indefinida, porque no vamos a tener los recursos para esa inversión en la transición energética. Ahora, a propósito de la explotación en el Yasuní, Tete, ¿no va a ser tan fácil la implementación del desarme de lo que tanto tiempo y recursos costó para explotar petróleo? Ahora viene este proceso que no será tan fácil y va a tomar su tiempo. Sí, eso es lo que dicen los expertos y mencionan que es un caso inédito porque normalmente o en el mundo lo que se hace es que se cierran las operaciones una vez que ya se ha extraído todo el petróleo. Este es un caso inédito porque vamos a cerrar una operación cuando todavía el petróleo está por extraer. Por otro lado, no es como cerrar un grifo de agua y se acabó. Hay que hacer todo un proceso, un trabajo de retirar esa infraestructura, de reconstituir la naturaleza como estaba, y eso toma tiempo. Eso requiere de millonarios recursos. Entonces, no es real que de aquí en agosto se va a poder cerrar el bloque. Tal vez de aquí a agosto se puede dejar de extraer crudo, pero hay todavía que invertir y tendremos que destinar mucho tiempo y mucho dinero para poder retirar toda esa infraestructura y para poder devolverle a esa zona el estado que tuvo en un inicio. Entonces, yo creo que al final del día Daniel Noboa se va a dar cuenta cuando esté ya en el gobierno y cuando vea las cuentas fiscales, se va a dar cuenta de que no tiene los recursos para poder cerrar ese bloque. Cerrar ese bloque, según Petroecuador, se requiere más de $600 millones entre indemnizaciones e inversiones que hay que hacer para poder cerrar el bloque, que tampoco tiene los recursos como para prescindir de una renta petrolera de $778 millones solamente en 2024. Entonces, yo creo que va a tener que hacer una solicitud a la Corte Constitucional para que se extienda ese plazo, porque ese proceso de desmantelamiento es un proceso mucho más complicado. Entonces va a tener que pedir que se extienda ese plazo, se requiere proyectos, incluso con permisos ambientales para ese proceso de desmantelamiento, y se requiere sobre todo los recursos. Un Estado que no tiene recursos ni siquiera para cumplir con sus obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, les debe 2 meses. A la Seguridad Social les debe desde marzo, no tiene para pagar el 13º sueldo. ¿De dónde va a sacar los recursos, $600 millones, para cerrar un bloque que además le está generando una renta muy importante al fisco? Es decir, es para reducir las rentas fiscales aún más. Lamentablemente, esta decisión de los ecuatorianos es un suicidio colectivo. Decidieron los ecuatorianos darse un palazo y lo vamos a recibir el próximo año, lo vamos a sentir el próximo año, cuando el presidente tenga que tomar correctivos para compensar esta gran pérdida de ingresos y estas inversiones millonarias que tendrán que hacer para poder cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Con una caja de escuálida fiscal, el reducir la producción petrolera va a ser mucho más complejo. Como bien decía el economista Alberto Acosta Burneo, en este momento tenemos quejas, se está dejando de cumplir con los pagos, hay retraso en el cumplimiento desde el Estado, incluso puede ser emblemático y pequeño. Los últimos 2 meses hemos recibido quejas de gente de la tercera edad que ni siquiera esos $10, $20, $30 de devolución del IVA se está cumpliendo. Es decir, ¿es un reflejo de esta crisis en la que está la caja fiscal, Alberto? Definitivamente, es que la situación fiscal es realmente dramática. Y me preocupa que el presidente electo no lo interprete así, que todavía piense que hay cabida para reducciones unilaterales de impuestos. Los incentivos tributarios son muy positivos. Yo siempre voy a estar a favor de una reducción de impuestos, pero hay que hacerlo de manera responsable. Y la manera responsable es que tiene que ser financiada, tiene que ser compensada con una disminución de gastos. Caso contrario es ahondar los problemas fiscales. Y la realidad es que el fisco, en lo que va del año, ha tenido una caída importante en los ingresos. En paralelo, los gastos siguen subiendo. El gasto corriente subió en estos primeros 8 meses del año, subió $1.400 millones. El déficit
se dispara y es probable que termine a fin de año cercano a los 5.000 millones de dólares. No hay quien nos financie. Ya estuvo Daniel Noboa hablando con los multilaterales y los inversionistas pidiéndoles financiamiento, amenazándoles, diciendo que si no nos prestan, vamos a caer en un default. Bueno, esa estrategia no funcionó, el riesgo país sigue subiendo y más bien la preocupación de los inversionistas, es decir, el Ecuador, la situación fiscal es tan compleja que no podemos seguirle prestando en este momento. Entonces, las opciones de financiamiento son reducidas y la necesidad de tomar correctivos por el lado fiscal es inevitable. ¿Qué tipo de correctivos? Eso ya depende de la combinación política que prefiere el presidente. Pero dentro del cóctel, dentro de las opciones del menú, digamos, dentro del menú, ¿cuáles son las opciones? La una opción es de elevar impuestos, la otra opción es elevar precios de los combustibles, es decir, reducir subsidios a los combustibles. La otra opción es reducir gastos. Esas son las tres opciones en el menú. El presidente tendrá que escoger cuál es la combinación que él considera que políticamente es la más viable. Definitivamente ninguna de las opciones está libre del costo político, y eso hay que estar muy claros. Ninguna de las opciones es algo que la población quiera, y ahí viene la preocupación sobre todo de estos tiempos políticos, de los tiempos económicos, porque Daniel Noboa nos dice, quiero reelegirme en 2025. Entonces ahí hay un desafío, porque para reelegirse hay que hacerse querer, y uno se hace querer como presidente siendo muy irresponsable, gastando mucho, haciendo la mejor fiesta. El que toma los correctivos de largo plazo, el estadista, no necesariamente es el presidente más querido. Entonces sí creo que aquí hay un conflicto realmente entre el interés electoral de Daniel Noboa de 2025 y lo que realmente requiere el país para tomar correctivos en una situación donde hay una necesidad urgente e inevitable de tomar correctivos. No solo que se han reducido, volviendo al tema petrolero, los ingresos, sino que hay hechos adicionales que incluso tendrían que salir más recursos. Y quiero un comentario de Alberto Acosta Burneo. Ayer circuló una información que viene desde Holanda. La Corte Suprema holandesa desestimó el intento del Ecuador por anular un laudo del año 2018 emitido en el arbitraje unicitral de larga data en el caso Chevron Texaco y el Ecuador. Es decir, no solo que se arreglan, sino se mantienen latentes estos pasivos. Son contingentes que existen en el país y que son muy importantes y ahora se los contabiliza y que demuestran ese manejo poco serio que ha tenido el país en el respeto de los contratos. De manera persistente se ha aplicado una política utilitaria, como lo que analizan los políticos y dicen, a ver, si es que irrespeto este contrato, ¿cuánto gano, cuánto pierdo? Me toca pagar indemnizaciones tanto, pero bueno, voy a recibir tales otros beneficios. Ese tipo de análisis le ha hecho un daño enorme al país, porque los contratos no se irrespetan o no se respetan por una decisión de hacer números, de decir, bueno, ¿cuánto gano y cuánto pierdo si respeto el contrato? Los contratos se respetan por una cuestión de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, por eso se respetan, porque en un país, en un Estado de Derecho se deben respetar los derechos de los ciudadanos, no por cuánto gano o cuánto pierdo. Esto no es una cuestión de dinero, esto es una cuestión de respeto a derechos fundamentales. Y el Ecuador, lamentablemente, ha hecho gala de un irrespeto de los derechos fundamentales, un irrespeto a los contratos permanentemente, con este cálculo de cuánto gano y cuánto pierdo, pero el costo es enorme, porque al final del día lo que ha hecho el Ecuador es ratificar su imagen de un débil Estado de Derecho, en donde el derecho de los ciudadanos puede ser violado en cualquier momento, dependiendo de los intereses económicos del gobierno de turno. Y el resultado es que la inversión le tiene miedo al Ecuador. Ecuador no recibe inversiones como reciben otros países de la región, y todo esto es el resultado de ese populismo económico. El pensar que los contratos solo hay que respetarlos mientras no me beneficien económicamente, y si es que ya creo que no me benefician económicamente, pues los irrespeto. Eso le ha hecho un daño al país enorme, y ese es un daño que nos tomará muchas décadas superar, porque ya nos construimos una imagen en el exterior de un Estado débil de derecho. Ahora necesitamos trabajar en construir una imagen de que respeto a los contratos, respeto a los derechos individuales, y eso
lamentablemente toma muchísimos años, porque hay que demostrar en la práctica que sí somos capaces de tener un Estado de Derecho sólido. Bien, muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal por ilustrarnos en estos temas de interés vinculados a la economía y al sector petrolero. Muy amable, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre las imágenes del presidente saliente y también del presidente que entrará este jueves al poder. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira